En las sombras de la Edad Media existía una figura temida y necesaria: el verdugo. Ni héroe ni villano, era el brazo ejecutor de un sistema que entendía la justicia como espectáculo y advertencia. Sus manos empuñaban herramientas de muerte. Su rostro, oculto, cargaba con un destino marcado por el miedo y el desprecio. Hoy viajaremos a través de sus historias reales para descubrir qué significaba vivir y morir siendo un verdugo. Durante los siglos XV y XVI, Europa era un escenario marcado por guerras, tensiones religiosas y un sistema judicial que respondía con dureza a cualquier desafío a la autoridad. La pena de muerte no era una excepción, sino una herramienta cotidiana de control social. En este entramado, el verdugo se convertía en el ejecutor visible de las sentencias, un personaje tan temido como indispensable. El verdugo no surgía como un profesional cualquiera. Su existencia estaba ligada a un modelo de justicia en el que la violencia era pública y ritualizada. La ley no solo castigaba, sino que escenificaba el castigo, buscando intimidar a la población. La figura del verdugo servía como recordatorio de que el poder podía tomar la vida de cualquier persona en cualquier momento, sin importar su origen, si osaba desafiar las normas establecidas. En ciudades como Nuremberg, París o Londres, el verdugo era un funcionario oficial, con responsabilidades claras y una posición ambivalente, contratado y protegido por las autoridades, pero rechazado por la sociedad. Franz Schmidt, verdugo de Nuremberg durante 45 años, dejó constancia en su diario de más de 350 ejecuciones, junto con castigos corporales y mutilaciones. Sus registros muestran que su labor no se limitaba a cortar cabezas. También debía aplicar sentencias como azotes, amputaciones y marcas con hierro candente. El verdugo encarnaba el brazo físico de un sistema legal donde el castigo buscaba ser ejemplar. El derecho medieval se basaba en gran medida en la noción de retribución. La pena debía ser proporcional o incluso superior al delito, para reforzar el control del orden público. A diferencia de la justicia moderna, que en muchos lugares busca la reinserción, la justicia medieval utilizaba la pena capital como un instrumento para reafirmar la autoridad de reyes, señores feudales y tribunales eclesiásticos. La presencia del verdugo en una ciudad tenía una carga simbólica. No era solo el encargado de ejecutar la ley, era la prueba viva de que la autoridad se imponía incluso en los márgenes más oscuros. Su figura se entredezaba con los miedos colectivos: la peste, la guerra y la superstición. En una época donde lo divino y lo terrenal se confundían, el verdugo también era percibido como un instrumento de la justicia de Dios. Pese a su papel esencial, el verdugo vivía al margen de la comunidad. Se le temía tanto por sus habilidades como por la impureza que se le atribuía. Muchos creían que estaba manchado de forma irreversible por la sangre que derramaba. Este estigma lo obligaba a habitar zonas apartadas, como las afueras de las ciudades, a menudo cerca de cementerios o lugares asociados con la muerte. Incluso se registran casos donde se les prohibía participar en ciertos oficios, mercados o ceremonias religiosas para no contaminar a los demás. Históricamente, la función del verdugo no siempre fue voluntaria. En ocasiones, la persona que debía ejercer ese cargo lo hacía como castigo o para saldar deudas. También era común que el oficio se heredara, perpetuando una cadena de estigma social. Algunas familias lograban convertir la labor en una fuente estable de ingresos y reconocimiento profesional, mientras que otras quedaban atrapadas en un ciclo de aislamiento y desprecio. A pesar del rechazo, el verdugo gozaba de ciertas prerrogativas. Su cargo estaba protegido por la ley. Podía actuar con violencia letal sin temor a represalias legales, siempre que lo hiciera en cumplimiento de una sentencia. Además, en muchos lugares recibía un salario fijo, pagado por el municipio o la corte, y tenía derecho a cobrar tarifas especiales por ejecuciones o castigos especiales. Algunos, como Schmidt, llegaron a ser figuras conocidas y hasta respetadas por su precisión y profesionalismo. El verdugo medieval se movía entre dos mundos:
Era un funcionario del poder y al mismo tiempo un paria social. Este contraste alimentaba su imagen en la cultura popular de la época, que lo representaba como un ser sombrío, oculto bajo una capucha, armado con herramientas de muerte. La iconografía no era casual. La capucha no solo servía para proteger su identidad de venganzas, sino también para reforzar el aura de misterio y temor que lo rodeaba. En las crónicas de la época, la figura del verdugo aparece tanto como un símbolo de justicia como un recordatorio de la fragilidad humana frente a la ley. Para los condenados, su presencia significaba el final inminente. Para el público, era la encarnación del castigo divino y humano. Y para las autoridades, era un engrane necesario para que el sistema de control funcionara. La Edad Media, con su sistema judicial severo, no concebía la pena de muerte como una excepción. Ejecuciones por traición, herejía, robo o asesinato eran vistas como actos legítimos para preservar el orden. En ese contexto, el verdugo se convertía en un testigo privilegiado de la violencia estructural de su tiempo. Su labor, más allá del horror, era parte de una maquinaria política y social que mantenía a las comunidades unidas bajo la amenaza del castigo. Además, su presencia tenía un efecto psicológico profundo. Saber que existía un hombre entrenado, listo para ejecutar la sentencia con frialdad y técnica, reforzaba la obediencia colectiva. El verdugo era una sombra permanente en la mente de la gente común, invisible en la vida diaria, pero implacable cuando aparecía en público. Era, en esencia, la frontera final entre la ley y la anarquía. Así, antes de adentrarnos en los métodos, herramientas y rituales que definieron su oficio, es fundamental comprender que el verdugo no era simplemente un hombre con una hacha. Era la materialización del poder, el miedo y la disciplina de toda una época. Un personaje que, entre la espada y la soga, marcaba el límite entre la vida y la muerte. Convertirse en verdugo en la Edad Media no era un oficio que se aprendiera en las escuelas ni un puesto al que se aspirara por prestigio. Más bien, era un camino marcado por el destino, la necesidad o la obligación. En un tiempo donde la mayoría de la población carecía de educación formal, la transmisión del conocimiento se hacía principalmente por tradición oral y práctica directa, y el oficio del verdugo no era la excepción. En muchas ciudades europeas, la profesión se heredaba. Los hijos de verdugos crecían viendo el trabajo de sus padres y desde temprana edad se familiarizaban con las herramientas y los rituales de la ejecución. No era extraño que los aprendices comenzaran su formación en la adolescencia, colaborando primero en tareas menores, preparar las cuerdas para los ahorcamientos, mantener afiladas las hojas de las hachas o limpiar los instrumentos tras una ejecución. Con el tiempo, pasaban a desempeñar funciones más complejas hasta encargarse de la ejecución completa. El caso de Franz Schmidt, verdugo de Nuremberg entre 1578 y 1617, es uno de los testimonios más valiosos sobre este proceso. Schmidt comenzó como aprendiz de su padrastro, también verdugo, y registró en su diario las lecciones y responsabilidades que fue asumiendo. En sus primeras tareas, debía asistir en castigos corporales, sujetando a los condenados o asegurando que las herramientas estuvieran listas. Con los años aprendió a calcular con precisión el golpe que aseguraría una muerte rápida y a manejar diferentes métodos de ejecución según la sentencia. La formación no se limitaba al aspecto técnico. Un verdugo debía conocer las leyes y regulaciones locales para cumplir las sentencias de manera correcta, ya que un error podía tener consecuencias graves para su reputación y su seguridad. Además, debía entender el protocolo de cada tipo de ejecución, desde la lectura pública de la sentencia hasta la disposición final del cuerpo del ajusticiado. Estos rituales, más allá de su carácter simbólico, servían para reforzar el orden y la autoridad ante la mirada del público. Los aprendizajes también incluían un componente psicológico. El contacto constante con la muerte y el sufrimiento exigía que el verdugo desarrollara una resistencia emocional notable. Algunos aprendices, incapaces de soportar la presión, abandonaban el oficio, aunque esa decisión podía dejarlos marcados socialmente de por vida. Otros aprendían a distanciarse emocionalmente del acto, viéndolo como una función necesaria para el orden social,
y no como un acto personal de violencia. En ciertos lugares, como en Francia, existían familias legendarias de verdugos, como los Sansón, que sirvieron durante generaciones. En estos linajes, el conocimiento se transmitía con un nivel de precisión casi artesanal. Los aprendices aprendían no solo el uso de cada herramienta, sino también el mantenimiento. La espada debía estar perfectamente equilibrada, la cuerda debía soportar el peso del condenado sin romperse, y la estaca para la hoguera debía colocarse de forma que el fuego consumiera rápido al ejecutado para evitar un sufrimiento prolongado. No todas las formaciones eran iguales. En ciertos casos, personas ajenas a familias de verdugos eran forzadas a asumir el cargo. Esto ocurría, por ejemplo, cuando un criminal condenado recibía la opción de convertirse en verdugo para evitar su propia ejecución. Estos nuevos verdugos, sin una tradición familiar que los respaldara, solían recibir un entrenamiento intensivo y supervisado, aunque su falta de experiencia podía llevar a errores fatales, como golpes mal calculados o ejecuciones prolongadas que aumentaban el sufrimiento del condenado y el descontento del público. La destreza técnica era clave para la reputación del verdugo. Un error, como fallar el primer golpe en una decapitación, no solo exponía al ejecutor al abucheo y desprecio de la multitud, sino que podía manchar su nombre durante años. El caso de Richard Brandon, encargado de ejecutar al rey Carlos I de Inglaterra en 1649, es ilustrativo. Su nerviosismo lo llevó a beber en exceso antes del acto, lo que resultó en una decapitación mal ejecutada que requirió un segundo golpe. Este tipo de incidentes eran recordados y comentados durante generaciones. El aprendizaje incluía también la observación directa de ejecuciones en otras ciudades. Algunos aprendices viajaban para presenciar métodos distintos a los practicados en su lugar de origen, incorporando técnicas nuevas a su repertorio. Este intercambio, aunque limitado, permitía cierta evolución en los métodos, ya fuera buscando mayor rapidez en la ejecución o, en casos más sombríos, mayor impacto visual para el público. En muchos casos, la relación entre maestro y aprendiz iba más allá de lo profesional. El maestro era responsable de enseñar al joven cómo manejar la hostilidad del pueblo, cómo responder a las autoridades y cómo mantener un perfil bajo fuera de las ejecuciones. El anonimato y la prudencia eran habilidades tan importantes como el manejo del hacha. Finalmente, la formación del verdugo medieval no terminaba nunca. Incluso los más experimentados seguían perfeccionando su técnica y adaptándose a las demandas cambiantes de la justicia. Las innovaciones en instrumentos, como la aparición de prototipos tempranos de guillotinas, requerían que el verdugo aprendiera nuevos mecanismos y protocolos. En este sentido, el verdugo era, paradójicamente, un profesional en constante actualización dentro de una tradición que parecía inmutable. En suma, la formación de un verdugo en la Edad Media era un proceso largo y cargado de implicaciones sociales, técnicas y psicológicas. No solo se trataba de aprender a matar con precisión, sino de encarnar un rol que combinaba el poder, el miedo y la soledad. Detrás de cada ejecución pública había años de aprendizaje silencioso, de manos jóvenes que afilaban hojas y ojos que observaban atentamente, preparándose para el día en que les tocaría ocupar el lugar de su maestro frente a la multitud. La Edad Media fue la época donde la muerte, además de un castigo, se convertía en un espectáculo cuidadosamente organizado. Los métodos de ejecución no solo buscaban poner fin a la vida del condenado, sino también enviar un mensaje inequívoco a la comunidad. Nadie estaba por encima de la ley, y las consecuencias de quebrantarla serían severas y públicas. La elección del método dependía de la naturaleza del delito, el estatus social del condenado y las tradiciones locales. Uno de los métodos más comunes y reconocibles era el ahorcamiento. Considerado un castigo rápido y relativamente económico, se aplicaba principalmente a plebeyos y criminales comunes. El procedimiento consistía en llevar al condenado hasta un cadalso, donde se le colocaba un lazo de cuerda de cáñamo alrededor del cuello. Dependiendo de la altura de la caída, el resultado podía variar. Un verdugo hábil buscaba romper el cuello en el primer instante, causando una muerte casi inmediata. Sin embargo, cuando el cálculo era incorrecto, el condenado podía agonizar durante minutos, asfixiándose lentamente ante la mirada del público. Para la nobleza y personas de alto rango, el método más habitual era la decapitación. Este acto se consideraba más honorable que el ahorcamiento, y en algunos casos incluso un gesto de clemencia. La arma podía ser una espada ancha o un hacha, dependiendo de la región.
En Inglaterra, por ejemplo, era común el uso del hacha, mientras que en Francia se prefería la espada, considerada más precisa. La ejecución de Anna Boleyn en 1536 es un ejemplo notable. El rey Enrique VIII ordenó traer desde Francia un espadachín especializado para asegurar un único golpe limpio. En el ámbito de los delitos religiosos, como la herejía o la brujería, la quema en la hoguera era un castigo temido y altamente simbólico. Más allá de infligir dolor extremo, la hoguera representaba la purificación del alma por el fuego. El procedimiento comenzaba con atar al condenado a una estaca de madera rodeada de materiales inflamables como paja y leña. El verdugo encendía la pira y, dependiendo de la disposición de los materiales, el proceso podía durar desde minutos hasta 1 hora. El caso de Juana de Arco en 1431 es uno de los más recordados, no solo por la brutalidad del castigo, sino por su impacto político y cultural. Para los crímenes de alta traición, el castigo más temido era el descuartizamiento. Este método combinaba varias formas de tortura y muerte. Primero, se colgaba al condenado hasta casi causarle la muerte. Luego se le destripaba, decapitaba y finalmente se dividía su cuerpo en 4 partes. Este castigo tenía una fuerte carga política, ya que las partes del cuerpo se exhibían en distintos lugares para advertir a posibles traidores. William Wallace, líder escocés, sufrió este destino en 1305 tras su captura por las fuerzas inglesas. Otro instrumento temido era la rueda de despedazamiento, también conocida como rueda de Santa Catalina. El condenado era atado a una gran rueda de madera con los brazos y piernas extendidos. El verdugo usaba una barra de hierro para romper los huesos, comenzando por las extremidades y terminando en el torso. La rueda se izaba luego sobre un poste para que el condenado agonizara a la vista de todos, a veces durante horas o incluso días, dependiendo de la severidad de las heridas. En ciertos casos, especialmente por delitos de envenenamiento o traición contra figuras poderosas, se recurría al hervimiento en caldero. El proceso consistía en sumergir al condenado en agua, aceite o plomo fundido y calentar lentamente el líquido hasta que alcanzara temperaturas mortales. En 1531, en Inglaterra, Richard Roose fue ejecutado de esta forma por intentar envenenar al obispo de Rochester. Todas estas prácticas requerían herramientas específicas y un conocimiento técnico detallado. El hacha del verdugo, por ejemplo, debía estar perfectamente afilada y equilibrada, con un peso que permitiera un golpe certero pero controlado. Las espadas de ejecución eran más largas y pesadas que las de combate, diseñadas para un corte limpio en un solo movimiento. Las cuerdas para el ahorcamiento debían ser resistentes pero flexibles, y el nudo debía colocarse de forma precisa para garantizar el resultado deseado. El mantenimiento de estas herramientas era parte esencial del trabajo del verdugo. Un filo mal cuidado o una cuerda desgastada no solo podía prolongar innecesariamente el sufrimiento del condenado, sino también poner en riesgo la reputación del ejecutor. Algunos verdugos eran tan meticulosos que probaban sus armas en cadáveres o animales antes de una ejecución importante, para asegurarse de que todo funcionara a la perfección. Más allá de la función letal, las herramientas también tenían un fuerte componente simbólico. La visión del hacha o la espada en el cadalso era suficiente para silenciar a una multitud. Del mismo modo, la estaca y la pira no solo mataban al condenado, sino que dejaban una imagen imborrable en la memoria colectiva. La elección del método no siempre respondía solamente a criterios legales o sociales. En ocasiones, las autoridades seleccionaban un castigo particularmente cruel para enviar un mensaje más contundente. Un traidor podía ser decapitado en público con gran ceremonia, mientras que un criminal común podía sufrir una ejecución lenta y dolorosa para infundir temor en el pueblo. Con el tiempo, algunos métodos evolucionaron hacia formas más eficientes y rápidas. La aparición de mecanismos de decapitación, como los primeros prototipos de guillotinas, buscaba reducir el margen de error humano. Sin embargo, en la Edad Media la ejecución era todavía un acto manual, donde la destreza, la fuerza y la precisión del verdugo eran determinantes. En el imaginario medieval, la figura del verdugo estaba envuelta en misterio. No era solamente el ejecutor de las sentencias más temidas, sino también un hombre cuya identidad debía ser cuidadosamente protegida. El anonimato no era un capricho, era una necesidad para garantizar su seguridad física y, en algunos casos, su supervivencia social. La vida de un verdugo estaba marcada por la dualidad. En el cadalso,
era el brazo implacable de la ley. Fuera de él, un paria que debía moverse con cautela. El anonimato se convertía en su escudo más importante. Cubrir su rostro, vestir de manera reconocible solo en el momento de la ejecución y evitar vínculos cercanos con la comunidad eran estrategias esenciales para minimizar el riesgo de represalias. Las prendas del verdugo estaban diseñadas para reforzar este misterio. En muchas regiones era habitual el uso de una capucha de cuero o tela negra que cubría todo el rostro, dejando apenas los ojos al descubierto. En ocasiones estas máscaras se adornaban con formas grotescas, no solo para ocultar la identidad, sino también para intimidar al condenado y a la multitud. El resto de la vestimenta solía ser oscura, práctica y sin adornos. Capas largas, guantes de cuero resistentes eran elementos habituales. No solo cumplían una función simbólica, sino también protectora. Evitaban que la sangre o los restos corporales mancharan directamente la piel o la ropa cotidiana del verdugo. La imagen del ejecutor cubierto de pies a cabeza no era solamente una cuestión estética, era parte del ritual que reforzaba el aura de temor alrededor de su figura. Este anonimato era además una forma de proteger a la familia del verdugo. Las represalias por parte de familiares o simpatizantes del ejecutado podían ser brutales. Si la identidad del ejecutor se mantenía en secreto, se reducía el riesgo de ataques, incendios o agresiones contra su hogar. Incluso en casos donde la identidad era conocida, el uso de la capucha durante la ejecución ayudaba a separar, al menos simbólicamente, al hombre privado del personaje público. No obstante, no todos los verdugos lograban mantener ese anonimato. Algunos se convirtieron en figuras notorias, ya sea por su precisión, su crueldad o el alto perfil de sus ejecuciones. Charles Henry Sanson, verdugo jefe de Francia durante la Revolución, fue uno de ellos. A pesar de que su rostro era conocido, la magnitud histórica de sus ejecuciones, incluida la de Luis XVI, lo convirtió en un personaje casi legendario. Temido y respetado al mismo tiempo. Franz Schmidt, en cambio, representa el modelo opuesto. Mantuvo su vida privada cuidadosamente separada de su labor. Sus diarios revelan a un hombre metódico y reservado que rara vez se exponía innecesariamente. Al jubilarse, quemó su atuendo de verdugo en público, como acto simbólico de ruptura con el estigma de su profesión. Este gesto buscaba no solo cerrar un ciclo personal, sino también borrar, en lo posible, la sombra de su oficio sobre su familia. La necesidad de ocultar la identidad también respondía al profundo rechazo social hacia el verdugo. Aunque su labor era esencial para el sistema judicial, se le consideraba impuro. Las supersticiones de la época atribuían mala suerte o incluso contagio espiritual a quienes mantenían contacto con él. Por eso los verdugos y sus familias vivían en barrios apartados, a menudo cerca de cementerios o zonas marginales, y se relacionaban principalmente con otros verdugos o marginados. Incluso en actividades cotidianas, como comprar pan o asistir a misa, un verdugo podía sentir el peso del desprecio. En algunos pueblos, se les obligaba a anunciar su llegada para que los demás pudieran evitarlos. El anonimato parcial que proporcionaba su vestimenta oficial durante las ejecuciones servía de alguna manera para canalizar el odio hacia una figura simbólica, separada de la persona que, al volver a casa, intentaba llevar una vida lo más normal posible. El atuendo del verdugo, por tanto, no era un mero uniforme, sino un artefacto cultural cargado de significados. Representaba el poder de la justicia, la inevitabilidad del castigo y la distancia entre el ejecutor y el resto de la sociedad. La capucha y la capa no solo ocultaban un rostro, transformaban al hombre en un instrumento, en una manifestación física de la ley que actuaba sin emoción aparente. En algunos lugares, la vestimenta del verdugo era tan reconocible que se conservaba durante generaciones, transmitida junto con el cargo. Esta herencia material reforzaba la continuidad del oficio y la identidad de la familia, pero también perpetuaba el estigma. Romper ese vínculo, como hizo Schmidt al quemar su ropa, era un acto poco común, pero revelador del deseo de liberarse de la carga simbólica y social. Así,
El anonimato y la identidad del verdugo medieval formaban parte de un equilibrio delicado. Por un lado, debía ser reconocible en el contexto de su función para imponer respeto y miedo. Por otro, debía desaparecer en la multitud para sobrevivir como individuo. Este juego de visibilidad e invisibilidad no solo protegía su vida, sino mantenía intacto el carácter teatral y ejemplarizante de la justicia medieval. En la Edad Media, pocos oficios cargaban con un peso social tan grande como el del verdugo. Aunque indispensable para el funcionamiento del sistema judicial, el ejecutor vivía bajo un estigma constante que lo aislaba del resto de la comunidad. Su trabajo, asociado a la muerte, la violencia y la impureza, lo convertía en un paria social incluso cuando cumplía fielmente con la ley. Este rechazo tenía raíces culturales y religiosas profundas. En una sociedad fuertemente marcada por la visión cristiana del mundo, quitar la vida era visto como un acto pecaminoso, incluso si se hacía por mandato legal. El verdugo, al matar con sus propias manos, cargaba con una culpa simbólica que no se borraba fácilmente. Muchos creían que estaba manchado espiritualmente, y que ese estado se transmitía a su familia. Como consecuencia, el verdugo y sus parientes eran excluidos de la vida social. Se les prohibía participar en ciertas festividades, casarse con personas fuera de su círculo e incluso en algunos casos entrar en templos o mercados. Vivían en barrios apartados, frecuentemente en las afueras de las ciudades, cerca de cementerios o zonas marginales, y se relacionaban principalmente con otros verdugos o marginados. En las tabernas, podía ser ignorado o expulsado. En las ferias debía mantenerse a distancia. Si entraba a una plaza, algunos vecinos hacían el signo de la cruz o apartaban la mirada. En mercados y transacciones comerciales, podía recibir precios más altos o directamente ser rechazado como cliente. Todo esto hacía que muchas familias de verdugos crearan sus propias redes de apoyo, casándose entre ellas y manteniendo relaciones económicas cerradas. Pese al aislamiento, el verdugo tenía un lugar definido en la jerarquía urbana. El cargo le otorgaba un salario fijo y ciertos privilegios como protección legal frente a actos cometidos en el ejercicio de su función. Además, en algunos casos, podía beneficiarse económicamente mediante la venta de bienes confiscados a los condenados o a través de gratificaciones especiales por ejecuciones complejas. Sin embargo, estas ventajas no eliminaban el desprecio. El estigma afectaba a las generaciones siguientes. Los hijos de un verdugo tenían pocas posibilidades de integrarse en oficios respetables, y a menudo se veían forzados a continuar el mismo camino o a dedicarse a trabajos marginales. En este sentido, la profesión podía convertirse en una condena hereditaria. Algunos verdugos intentaban contrarrestar el rechazo mediante actos de generosidad o mostrando un comportamiento ejemplar fuera del patíbulo. Franz Schmidt, por ejemplo, ejercía como curandero en su tiempo libre, atendiendo a enfermos y heridos. Sus anotaciones revelan que veía su labor médica como una forma de equilibrar el daño que causaba en su trabajo oficial. Aunque estas acciones no borraban del todo el estigma, podían generar cierto respeto o, al menos, tolerancia en parte de la población. La relación con las autoridades también era ambivalente. Por un lado, el verdugo era un funcionario esencial, protegido y remunerado por el poder local. Por otro, era prescindible si su reputación se deterioraba o si cometía errores visibles. Las ejecuciones fallidas o las muertes prolongadas podían costarle el puesto y exponerlo a humillaciones públicas. En algunos casos, el pueblo arremetía contra el verdugo durante la propia ejecución si consideraba que había actuado con torpeza o crueldad excesiva. En su vida privada, el verdugo debía cuidar cada paso. Un rumor, un enfrentamiento con un vecino o una acusación sin pruebas podían convertirse en un pretexto para intensificar el rechazo. Por ello, muchos evitaban conflictos, mantenían un perfil bajo y limitaban su contacto social al mínimo necesario para sobrevivir. El estigma también afectaba su salud emocional. Vivir bajo la mirada constante de la desconfianza y el miedo generaba una sensación de soledad crónica. Algunos verdugos se refugiaban en la bebida o el juego, otros en la religión, buscando en la fe una justificación y un consuelo para sus actos. Este aislamiento,
combinado con la carga psicológica del oficio, creaba un terreno fértil para la depresión y la desesperanza. En las ciudades más grandes, donde el anonimato era más fácil, algunos verdugos lograban cierta integración. Podían acudir a mercados sin ser reconocidos o vivir en barrios donde su oficio no fuera de conocimiento general. Sin embargo, en pueblos pequeños, el verdugo y su familia estaban expuestos de manera constante. Todos conocían su rostro y su dirección, y las murmuraciones eran inevitables. Pese a todo, el verdugo no era un marginado absoluto en términos funcionales. La comunidad, aunque lo despreciaba, lo necesitaba. Su presencia garantizaba que las sentencias se cumplieran, y su ausencia podía ser vista como una debilidad del sistema judicial. En este delicado equilibrio entre repulsión y necesidad, el verdugo encontraba su lugar. Invisible en la vida diaria, pero central en el momento en que la ley requería una demostración de fuerza. El estigma del verdugo medieval, por tanto, no era solo una consecuencia de su trabajo, sino una herramienta más de control social. Mantenerlo aislado reforzaba la idea de que su función estaba separada del resto de la sociedad y al mismo tiempo recordaba a todos que la muerte legal era un acto frío, institucional y distante, no una responsabilidad compartida. Aunque el verdugo medieval vivía bajo un estigma social marcado, su oficio no estaba exento de beneficios materiales. A diferencia de otros marginados, tenía un ingreso garantizado por las autoridades que lo contrataban, y en algunos casos, un conjunto de privilegios legales y económicos que lo colocaban en una posición particular dentro de la jerarquía urbana. La forma más común de compensación era un salario fijo, pagado por el municipio, el señor feudal o la corte. Este ingreso solía ser modesto en comparación con el de otros oficios especializados, pero ofrecía estabilidad en una época donde la mayoría de los trabajos dependían de encargos temporales o temporadas de cosecha. Además, el salario aseguraba que el verdugo estuviera disponible en cualquier momento que la justicia lo requiriera. A este ingreso regular se sumaban pagos por tarea. Las autoridades podían fijar tarifas específicas según el tipo de castigo. Un ahorcamiento podía pagarse menos que una decapitación, y los métodos más elaborados, como el descuartizamiento o la quema en la hoguera, podían implicar remuneraciones más altas. Estas diferencias no solo reflejaban la complejidad técnica de cada método, sino también el riesgo físico y psicológico que suponía para el ejecutor. En algunas regiones, el verdugo tenía derecho a quedarse con las pertenencias del condenado. Este beneficio podía ser muy lucrativo cuando se trataba de personas adineradas o nobles caídos en desgracia. Ropas, joyas, armas y otros bienes pasaban a manos del ejecutor, quien podía venderlos o utilizarlos. Aunque esta práctica estaba legitimada por la costumbre o por ordenanzas locales, también reforzaba la percepción de que el verdugo se beneficiaba de la desgracia ajena. Otro ingreso adicional provenía de multas y compensaciones. En ocasiones, el verdugo recibía un porcentaje de las sanciones económicas impuestas a los condenados o sus familias. Este sistema creaba un incentivo económico que, en algunos casos, podía influir en la severidad de las sentencias o en la preferencia por castigos que implicaran beneficios materiales. No obstante, el lado más oscuro de estas oportunidades era la corrupción. Existen registros de verdugos que aceptaban sobornos de los condenados o sus allegados para garantizar una muerte más rápida y menos dolorosa. Por ejemplo, en una decapitación, un verdugo sobornado podía asegurarse de dar un golpe certero y único, evitando sufrimiento innecesario. En el caso de los ahorcamientos, podía ajustar la cuerda de forma que el cuello se rompiera de inmediato. En el extremo opuesto, también se documentan casos de verdugos que prolongaban deliberadamente el sufrimiento como represalia personal o por encargo de autoridades que querían enviar un mensaje ejemplarizante. En estos casos, el acto de la ejecución dejaba de ser un procedimiento para convertirse en un espectáculo de crueldad calculada. La venta clandestina de restos humanos era otra fuente de ingresos ilícitos. En un tiempo en que el estudio de la anatomía estaba en expansión, médicos, estudiantes y coleccionistas pagaban por huesos, cabezas, manos o incluso piel. Algunos verdugos aprovechaban esta demanda para comerciar con partes de los ejecutados, desafiando las prohibiciones religiosas y legales que regulaban el trato a los cadáveres.
A pesar de estas posibilidades de enriquecimiento, la vida económica del verdugo era incierta. No todas las ciudades tenían ejecuciones frecuentes, y en periodos de relativa calma judicial, los ingresos podían disminuir drásticamente. En estos casos, algunos verdugos complementaban su sustento con otros oficios, como la carnicería, la curandería o la manufactura de herramientas. Sin embargo, la asociación con la muerte seguía pesando sobre cualquier actividad que emprendieran. Las autoridades, conscientes del riesgo de abuso, a veces imponían controles sobre las ganancias del verdugo. Esto incluía la obligación de declarar los bienes obtenidos de los condenados, la supervisión de las ejecuciones por parte de magistrados o la prohibición expresa de comerciar con restos humanos. No obstante, en la práctica, el poder del verdugo en el momento de la ejecución le daba un margen considerable para actuar según sus propios intereses. El dinero no solo representaba un sustento, sino también un recurso para negociar su lugar en la sociedad. Algunos verdugos utilizaban sus ganancias para establecer relaciones de protección con miembros influyentes del gobierno local, asegurando su puesto o recibiendo encargos adicionales bien remunerados. Otros intentaban comprar propiedades o invertir en negocios, aunque la marca de su oficio dificultaba la integración económica plena. En resumen, la vida financiera del verdugo medieval estaba marcada por una paradoja. Vivía marginado socialmente, pero con un acceso privilegiado a ingresos y bienes que podían superar a los de muchos ciudadanos respetables. Esta posición ambigua lo hacía tanto objeto de envidia como de desprecio, y alimentaba la imagen contradictoria de un hombre que, mientras era rechazado públicamente, podía vivir mejor que buena parte de sus vecinos. ¿Cómo duerme alguien que ha visto más muertes que cualquier soldado? ¿Cómo se lava la conciencia de una tarea que la sociedad exige pero desprecia al mismo tiempo? Para el verdugo, la sentencia no terminaba cuando la cuerda quedaba inmóvil o la hacha caía. En realidad, ahí empezaba otra condena, la que él tenía que cumplir en silencio, cada noche, cada recuerdo, cada mirada que lo señalaba. La ejecución era un acto público, el sufrimiento que dejaba, un peso privado. Quizá por eso, cuando la figura del verdugo comenzó a desaparecer en la modernidad, no fueron pocos los que, lejos de aferrarse a su puesto, lo abandonaron con un alivio evidente, porque, por muy necesaria que fuera su labor en el marco legal de la época, el precio que pagaban era, en muchos sentidos, más alto que el de quienes enfrentaban la soga. Antes de que la multitud se congregara, antes incluso de que el condenado viera la horca, había un guión invisible que el verdugo seguía al pie de la letra. Un conjunto de pasos, gestos y símbolos que no siempre respondían a la ley escrita, sino a costumbres heredadas, supersticiones y un código tácito que solo conocían quienes vivían en ese oficio. En la mayoría de las culturas, la ejecución no comenzaba en el patíbulo, sino en la celda. Allí, el verdugo o un asistente realizaban una primera inspección del condenado. No se trataba solo de verificar su estado físico, sino de asegurarse de que no hubiera intentos de suicidio que interrumpieran el acto. Algunos verdugos ofrecían una bebida alcohólica para dar valor o, en realidad, para aturdir ligeramente al reo y facilitar el trabajo. En muchas ciudades europeas, se creía que el ejecutor debía portar un amuleto específico el día de la ejecución, una medalla religiosa, un fragmento de cuerda usada anteriormente o incluso monedas antiguas. Estos objetos, según la tradición, protegían al verdugo de la mala suerte o de la supuesta transferencia del pecado del condenado. El traslado al lugar de ejecución también estaba cargado de rituales. La campana de la iglesia sonaba con un tañido lento y grave, mientras un pregonero anunciaba la hora exacta del ajusticiamiento. El condenado marchaba acompañado por clérigos que recitaban oraciones y el verdugo mantenía una distancia calculada, apareciendo solo en el momento preciso para reforzar su imagen de figura implacable. Durante el acto, cada movimiento seguía un orden. En las ejecuciones por ahorcamiento, la colocación del nudo era casi un símbolo en sí mismo. Había verdugos que lo orientaban siempre hacia un lado concreto, convencidos de que así la muerte sería más rápida y limpia. En los ajusticiamientos con hacha o espada, el afilado del filo era un momento solemne,
a veces realizado ante la vista del público como recordatorio de que la justicia sería eficaz. En algunos lugares, antes del golpe final, el verdugo ofrecía una última oportunidad para que el condenado se confesara o pronunciara sus últimas palabras. Este momento, además de tener un componente religioso o humano, servía para calmar a la multitud, generando un silencio expectante que aumentaba la tensión dramática. Tras la ejecución, los rituales no se detenían. El cadáver podía ser expuesto durante horas o días, dependiendo de la gravedad del crimen, como advertencia pública. En ciertos pueblos, el verdugo debía limpiar personalmente el patíbulo o el caldazo, una tarea que no era solo práctica, sino simbólica. Se trataba de borrar la mancha del acto para que el espacio pudiera volver a usarse. Algunos verdugos, especialmente en la Europa medieval, llevaban a cabo un rito privado después del ajusticiamiento, lavarse las manos y el rostro en agua con sal o hierbas, creyendo que así se alejaban las energías del ajusticiado. En ocasiones, este lavado se hacía en ríos o manantiales específicos que, con el tiempo, adquirían fama de aguas purificadoras. En ejecuciones de gran repercusión, el proceso adquiría tintes casi teatrales. El verdugo podía vestir una túnica especial, portar guantes ceremoniales o cubrir su rostro con una máscara, no solo por anonimato, sino para reforzar el carácter ritual del acto. Esto creaba una separación entre la persona y el papel que representaba, como si, por unas horas, se convirtiera en un personaje distinto. La disposición de los objetos también tenía un peso ritual. El hacha recazaba siempre sobre un paño específico, la soga se enrollaba de un modo determinado y el banco o tarima se colocaba según una orientación fija. Estos detalles podían parecer simples costumbres, pero en la mente del verdugo y del público eran señales de que el orden de la justicia estaba siendo respetado. Después de la ejecución, era común que el verdugo recibiera un pago inmediato, a veces en monedas contadas delante de testigos. En algunas regiones, este pago se hacía sin contacto directo. Las monedas se depositaban en una mesa o bandeja, como parte de un protocolo que evitaba el contagio de la mala fortuna. En la tradición oral, se transmitieron relatos de verdugos que realizaban ofrendas secretas tras un ajusticiamiento, dejando pan, vino o flores en lugares discretos. Algunos lo hacían como agradecimiento a una divinidad, otros para apaciguar al espíritu del muerto. Aunque estas prácticas rara vez quedaron registradas oficialmente, su persistencia en la memoria popular indica que formaban parte de un folclore sombrío, compartido por quienes vivían cerca de la frontera entre la vida y la muerte. En definitiva, los rituales que rodeaban a una ejecución no eran meros adornos, cumplían funciones psicológicas, sociales y simbólicas. Para el verdugo, ofrecían una estructura que ayudaba a controlar la tensión emocional. Para la comunidad, reforzaban la percepción de que la pena de muerte no era un acto arbitrario, sino un procedimiento ordenado y cargado de significado. Quizá por eso, cuando en tiempos modernos la figura del verdugo empezó a desaparecer, muchas de estas costumbres quedaron flotando en el imaginario colectivo, reapareciendo en películas, novelas y representaciones teatrales. Eran recordatorios de que, más allá del acto brutal, había todo un lenguaje de gestos y símbolos que daba forma a uno de los capítulos más oscuros de la justicia humana. No todos los verdugos fueron sombras anónimas. Algunos, por la magnitud de sus actos o por el contexto histórico en el que actuaron, quedaron grabados en la memoria colectiva. Sus nombres, a veces temidos, a veces curiosamente respetados, revelan hasta qué punto este oficio podía convertirse en una figura pública, incluso cuando la máscara del anonimato seguía siendo su aliada. Uno de los más conocidos en la historia europea fue Charles Henry Sanson, el verdugo de París durante la Revolución Francesa. Ejerció su oficio durante casi medio siglo y estuvo presente en más de 3.000 ejecuciones, incluyendo la del propio rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Sanson, lejos de ser un hombre tosco, tenía formación médica y veía su labor como una mezcla de deber cívico y responsabilidad técnica. Su diario, que aún se conserva, ofrece una mirada inusual.
describía con frialdad quirúrgica el procedimiento, pero también dejaba entrever el peso moral de decapitar a figuras que habían gobernado su país. En Inglaterra, Jack Ketch se convirtió en sinónimo de verdugo torpe y cruel. Activo en el siglo XVII, Ketch pasó a la infamia por su ejecución desastrosa de Lord Russell en 1683, cuando necesitó varios golpes de hacha para completar la decapitación. El escándalo fue tal que su nombre quedó en la cultura popular como insulto y advertencia. Sin embargo, algunos historiadores creen que Ketch no fue tan incompetente como se pinta, sino que pudo haber actuado deliberadamente, de forma chapucera, para enviar un mensaje político. En Alemania del siglo XVI, Franz Schmidt se destacó por llevar un registro meticuloso de su carrera. Durante 45 años en Nuremberg, ejecutó a más de 360 personas, pero también actuó como médico y curandero. Sus notas revelan un hombre metódico, obsesionado con la exactitud y la justicia de cada caso. A diferencia de otros, Schmidt logró retirarse con cierto respeto social, en parte por sus servicios médicos y por la ausencia de escándalos en su trayectoria. No todos los verdugos célebres pertenecen a Europa. En Japón, durante el periodo Edo, existía la figura del Asami Monogashira, el oficial encargado de las ejecuciones, que muchas veces era un samurái caído en desgracia. Algunos de ellos se hicieron famosos por su destreza con la katana, logrando decapitaciones tan rápidas y precisas que se convirtieron en leyendas locales. Estos relatos, sin embargo, solían mezclarse con elementos de ficción, exaltando el honor y la destreza del ejecutor como si fuera un guerrero, más que un funcionario de la justicia. En tiempos más recientes, el francés Henri Desfourneaux, último verdugo oficial de la guillotina, se convirtió en un símbolo de la persistencia de la pena capital en pleno siglo XX. Ejerció entre 1939 y 1976 y fue testigo de un cambio social profundo, de la aceptación pública de la guillotina a la creciente repulsa social. Desfourneaux rara vez concedía entrevistas y cultivaba un aura de misterio, pero su sola presencia recordaba que, aún en una época moderna, alguien debía accionar la hoja de acero. Las historias de estos verdugos célebres no están libres de contradicciones. Algunos fueron vistos como simples ejecutores de la ley, otros como verdugos adíticos o herramientas políticas. El grado de fama o infamia dependía tanto de su desempeño como del contexto político y social. Un verdugo podía ser temido en vida y, sin embargo, recordado con cierta fascinación histórica siglos después. El interés por estos personajes no es casual. El verdugo célebre condensa en una figura humana todas las tensiones que rodean a la pena de muerte: justicia y venganza, deber y moral, técnica y crueldad. Sus biografías funcionan como espejos de la época, mostrando no solo cómo se ejecutaba la justicia, sino cómo se pensaba sobre ella. En el folclore y la literatura, estos nombres se transformaron en arquetipos. Jack Ketch se convirtió en personaje de sátiras y obras teatrales. Sansón inspiró novelas históricas y adaptaciones televisivas, y Franz Schmidt es estudiado en universidades como ejemplo de registro judicial minucioso. Incluso en el cine y la cultura popular, el verdugo célebre aparece como figura ambivalente, un profesional de la muerte que, en algunos relatos, roza el heroísmo y en otros la monstruosidad. Pero la fama no siempre era buscada. Algunos verdugos se convirtieron en figuras célebres contra su voluntad, perseguidos por la prensa o convertidos en símbolos por las facciones políticas. Durante revoluciones o cambios de régimen, su rostro podía aparecer en panfletos y caricaturas, y su nombre usarse como propaganda. En esos momentos, el verdugo dejaba de ser un funcionario y pasaba a ser un actor político involuntario. Lo que une a todos estos personajes es que, más allá de la notoriedad, su oficio los colocaba en un territorio único. Eran al mismo tiempo guardianes del orden y recordatorios vivientes de la violencia que ese orden implicaba. Tal vez por eso, incluso siglos después, sus historias siguen despertando una mezcla de rechazo y fascinación. Y es que, al final, el verdugo célebre es también una figura trágica. La fama que lo rodea rara vez es admiración pura. Más bien es un eco que recuerda que, detrás del espectáculo de la justicia,
hubo siempre una mano humana sosteniendo el instrumento final. Durante siglos, la ejecución pública fue uno de los eventos más concurridos de cualquier ciudad o pueblo. No era solo un acto judicial, sino un espectáculo cuidadosamente montado para transmitir un mensaje. La ley tenía fuerza, y quienes la desafiaban pagarían el precio más alto. La muerte, en ese contexto, no era solo un castigo, sino un teatro de advertencia. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo XIX, las ejecuciones convocaban multitudes que superaban cualquier celebración local. Comerciantes montaban puestos de comida y bebida, se vendían grabados y panfletos con la historia del condenado, y no faltaban los vendedores de recuerdos macabros, fragmentos de cuerda, clavos del cadalso o trozos de madera del patíbulo. El verdugo, aunque temido, se convertía en protagonista involuntario de ese escenario. El momento de la ejecución era precedido por un ritual público que buscaba aumentar la tensión. El condenado era llevado en procesión por las calles, a menudo obligado a escuchar la lectura de su sentencia, mientras los espectadores lo insultaban o, en casos raros, lo vitoreaban si era visto como un mártir. Este recorrido, llamado el último viaje, servía para que la comunidad lo observara por última vez y para reforzar la idea de que el castigo era inevitable. En las grandes ciudades, las ejecuciones se organizaban en espacios estratégicos, plazas centrales, mercados o explanadas que permitían a miles de personas presenciar el acto. El patíbulo se elevaba lo suficiente para que todos pudieran ver, y su construcción temporal no impedía que fuera tratado casi como un escenario teatral. Incluso la hora del día era elegida con cuidado, buscando la mayor asistencia posible. La población reaccionaba de manera diversa. Algunos asistían con curiosidad morbosa, otros con genuino interés en presenciar la justicia. Los niños eran llevados por sus padres como una lección moral, mientras grupos de amigos acudían como si fuera un evento social. En ocasiones, la multitud mostraba un entusiasmo tan intenso que se convertía en un riesgo. Existen registros de avalanchas y disturbios provocados por la agitación del momento. La ejecución también servía como herramienta política. En tiempos de represión, los gobernantes utilizaban estos actos para demostrar que la autoridad era incuestionable. Un ajusticiamiento bien publicitado podía sofocar disidencias y sembrar miedo entre posibles rebeldes. Este uso estratégico se veía tanto en monarquías absolutas como en regímenes revolucionarios, donde el patíbulo se transformaba en símbolo de la voluntad del pueblo. En algunos casos, el control social se ejercía mediante la teatralización de la crueldad. La exposición prolongada de cadáveres, la exhibición de cabezas cortadas en picas o la quema pública de cuerpos buscaban grabar en la memoria colectiva la consecuencia de desafiar el orden establecido. La plaza se convertía, así, en un lugar de advertencia permanente. No obstante, las ejecuciones públicas también podían salirse del guión. Había ocasiones en las que la multitud, en lugar de respaldar el acto, se rebelaba contra él. Si el condenado gozaba de simpatía popular, podían producirse intentos de rescate o manifestaciones de protesta. En esos momentos, el espectáculo judicial se convertía en un campo de batalla simbólico entre la autoridad y el pueblo. La figura del verdugo, en este contexto, adquiría un matiz ambiguo. Por un lado, era el ejecutor de la ley, pieza indispensable para que el espectáculo cumpliera su función. Por otro, se convertía en blanco de las emociones del público. Podía recibir aplausos por una ejecución rápida y limpia, o abucheos si el acto se prolongaba o mostraba signos de torpeza. En el imaginario popular, el verdugo eficiente reforzaba la autoridad. El verdugo incompetente la debilitaba. Con la llegada del siglo XIX y las reformas penales, comenzó a cuestionarse la utilidad y la moralidad de las ejecuciones públicas. Filósofos, juristas y reformadores sociales argumentaban que, lejos de disuadir el crimen, estos espectáculos fomentaban la insensibilidad y, en algunos casos, la violencia colectiva. Hubo reportes de espectadores que, tras presenciar una ejecución, cometían actos delictivos bajo la influencia de la excitación del momento. Poco a poco, las autoridades empezaron a trasladar las ejecuciones a recintos cerrados, lejos de la vista del público. La última ejecución pública en Inglaterra se llevó a cabo en 1868. En Francia, la guillotina permaneció en las plazas hasta 1939, aunque con una asistencia mucho más restringida.
Este cambio marcó el final de una era. La justicia seguía ejerciendo su castigo, pero el espectáculo se apagaba. Sin embargo, el eco de aquellas multitudes no desapareció del todo. La fascinación por las ejecuciones públicas persiste en la cultura contemporánea, ya sea en recreaciones históricas, cine o series documentales. El patíbulo sigue siendo un símbolo potente, recordando que el control social, en su forma más cruda, alguna vez se ejerció a la vista de todos. La historia de estas ejecuciones masivas revela al final una verdad incómoda. La pena de muerte no solo buscaba eliminar a un individuo peligroso, sino reafirmar un sistema de poder ante los ojos de la comunidad. Y mientras el verdugo cumplía su papel, la multitud aprendía, voluntaria o involuntariamente, que la vida y la muerte podían convertirse en espectáculo, si así lo decidía la autoridad. A lo largo de la historia, el verdugo fue más que un simple ejecutor. Fue testigo, cómplice y prisionero de un sistema que usaba la muerte como mensaje. Entre rituales cargados de simbolismo, cargas psicológicas insoportables y el juicio implacable de la sociedad, su figura encarna la paradoja de ser necesario y, al mismo tiempo, repudiado. Cada nombre, cada método y cada ejecución pública revelan no solo la dureza de la ley, sino también los miedos, creencias y contradicciones de la humanidad. Hoy su oficio ha desaparecido en gran parte del mundo, pero las preguntas que deja siguen vivas. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos la forma en que castigamos? Si esta historia te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y dale me gusta a este video. Sigamos explorando juntos las páginas más oscuras y fascinantes de nuestro pasado.